Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a ver el siguiente subtema de la unidad número 2, el cual lleva por nombre la radiación y el modelo de Rutherford. Röntgen solía trabajar con rayos catódicos. Para observarlos mejor, trabajaba completamente en oscuridad. Al colocar un objeto metálico en la trayectoria de los rayos, el 8 de noviembre de 1895, observó que fuera del tubo un papel impregnado con un reactivo fosforescente brillaba misteriosamente. Este efecto no podía ser causado por los rayos catódicos confinados en el interior del tubo, ya que estos solo son capaces de desplazarse unos centímetros en el aire. Tenía que tratarse de un nuevo tipo de rayos, desconocidos hasta el momento. Rotherham llamó a su asombroso descubrimiento rayos X, ya que nunca pudo descubrir de sus experimentos la naturaleza de dichos rayos. Ahora sabemos que no estaban constituidos por partículas materiales, como los rayos catódicos, sino que son una forma de radiación electromagnética de alta energía. El 28 de diciembre de 1895 entregó el manuscrito con el informe de sus resultados, que incluía una radiografía de la mano de su esposa. Röntgen recibió entonces en 1901 el primer premio Nobel de la Física, una vez que la radiografía comercial había demostrado su enorme utilidad médica. Pocos meses después, en 1896, el científico Henri Becquerel hizo un descubrimiento igualmente deslumbrante. Él estudiaba sustancias que emitían la luz después de exponerlas a luz solar. A este fenómeno se le conoce como fosforescencia. Después del anuncio de Röntgen, el científico que mencioné anteriormente, sobre los rayos X, Becquerel decidió investigar si las sustancias fosforescentes emitían rayos similares. Trabajaba con un mineral fosforescente de uranio, al que sometía a la luz solar y colocaba luego encima una película fotográfica protegida de la luminosidad con papel negro. Cuando reveló la placa fotográfica, encontró en ella la imagen del mineral. Esta es la imagen. Asumió entonces que la fosforescencia del mineral sí producía rayos X. Días después, Becquerel no pudo repetir el experimento debido al clima lluvioso. Encerró entonces el uranio y las placas fotográficas en un cajón durante varios días. Cuando pasaron las lluvias, reveló las placas por casualidad antes de repetir el experimento, y aunque esperaba no encontrar nada en ellas, ya que el uranio no había sido expuesto a la luz solar, su sorpresa fue ver nuevamente la imagen del mineral de uranio en la película. Después de muchos años de experimentos, una estudiante brillante de Berkeley, Marie Curie, dedujo que la radiación provenía del uranio mismo y no tenía nada que ver con la fosforescencia. Curie concluyó que la radiación emitida por el uranio era un nuevo fenómeno al que se conoció posteriormente como radioactividad. Luego encontró que todos los materiales que contenían uranio mostraban el fenómeno e identificó a otros elementos con esas mismas características, como el polonio, el radio y asimismo el radón. Becquerel, Marie Curie y su esposo Pierre Curie recibieron el Premio Nobel de la Física en 1903. Marie recibió en el año 1911 el Premio Nobel de la Química por su concienzudo y minucioso trabajo de separación en minerales con el descubrimiento de nuevos elementos radioactivos. Hoy sabemos que la radioactividad es una emisión espontánea de radiación proveniente de los núcleos de los átomos. Gracias a los experimentos de Rutherford en 1900 se conocían tres tipos de emisiones radioactivas: radiaciones alfa, beta y gamma. Ahora nos vamos a concentrar en la radiación alfa, que consiste en que iones de elementos de helio se mueven a gran velocidad y no poseen electrones alfa o núcleos de helio como luego se conocieron. Se emiten aproximadamente a una velocidad tan alta que es una décima de la velocidad a la cual se produce la luz. Ahora hablaremos de la radiación beta, la cual consiste en que electrones emitidos a grandes velocidades, a menudo cercanas a la velocidad de la luz, debido a su alta velocidad, estos tienen una mayor energía cinética que los electrones de los rayos catódicos.
La radiación gamma, por otro lado, es una forma de radiación electromagnética similar a los rayos X, pero todavía posee mayor energía que estos. Toda la radiación electromagnética, incluyendo la radiación gamma, viaja a través del espacio hacia la velocidad de la luz. No tiene masa y no tiene carga eléctrica. Los tres tipos de radiación se pueden distinguir por su capacidad de penetrar la materia. Las partículas alfa tienen una penetración limitada, pues pueden ser detenidas con un pedazo de papel o por la ropa, mientras que la radiación beta puede detenerse solo con placas metálicas delgadas. En cuanto a la radiación gamma, esta penetra mucho más, ya que se necesitan varios centímetros de plomo o una capa muy gruesa de concreto para detenerla por completo. Después de tener éxito con sus trabajos sobre la radioactividad, por los cuales recibió el Premio Nobel de la Química en el año 1908, Rutherford reconoció que las partículas alfa podían utilizarse para saber más acerca del átomo. En el año 1909, con sus alumnos llevaron a cabo un experimento para poner a prueba el modelo atómico de Thomson. Como se observa, se utilizaron partículas alfa, aquí como se muestra, emitidas por un elemento radiactivo para bombear las láminas delgadas de oro, platino o cobre. La fuente de las partículas alfa era radio o polonio, colocado de una caja de concreto. Con esto, las partículas alfa solo podrían salir por un pequeño orificio, que es aquel que vemos, en forma de un haz de luz aquí. Alrededor de la placa metálica se colocó una pantalla fluorescente, que es esta, metálica, para detectar las partículas alfas después de que éstas hubieran interactuado con la lámina metálica. Igual que los electrones en los rayos catódicos, las partículas alfa solo producen una pequeña marca de luz cuando pegan sobre la pantalla fluorescente. Lo que Rutherford esperaba observar basándose en el modelo atómico de Thomson era que las partículas alfa positivamente cargadas fueran repelidas por las cargas positivas uniformemente distribuidas del átomo. Esto implicaba que el haz de las partículas alfa pasaría por la lámina metálica con una pequeña desviación. El modelo de Thomson no podía explicar el comportamiento de las partículas alfa, por lo que Rutherford pensó que la única explicación para que las partículas alfa fueran repelidas a grandes ángulos era que el átomo tenía que tener un centro muy pequeño y denso de carga positiva. Este centro, llamado núcleo, debería contener los protones de los átomos. Rutherford propuso que toda la carga positiva del átomo y más del 99.9% de su masa estaban localizados en el núcleo. Los electrones en este modelo de átomos se mueven alrededor del núcleo, como las abejas en un enjambre. Con el modelo de Rutherford se obtuvo la explicación al experimento de las partículas alfa. La mayor parte de las partículas alfa pasaban a través de la lámina sin desviarse, dado que la carga positiva de los átomos estaba concentrada en el núcleo y podía pasar sin interactuar prácticamente con él. Algunas partículas alfa que pasaban cerca del núcleo eran ligeramente desviadas. Ocasionalmente, una partícula alfa chocaba casi frontalmente con el núcleo y entonces era fuertemente repelida. Rutherford fue capaz de estimar el tamaño del núcleo al medir la fracción de las partículas alfa que eran desviadas y los ángulos de desviación. Sus resultados sorprendieron, ya que encontró que el núcleo era 10.000 veces más pequeño que el átomo mismo, como una canica respecto a una cancha de fútbol. En efecto, la mayor parte del espacio atómico en donde viajan los electrones era prácticamente vacío. Rutherford asumió que los electrones se movían a grandes velocidades alrededor del núcleo. Sin embargo, de acuerdo a las leyes de la física, los electrones en movimiento tendrían que irradiar energía, lo que haría perder velocidad hasta finalmente colapsarse sobre el núcleo. Rutherford en el año 1920 propuso que el núcleo existían partículas neutras con la misma masa que el protón, lo cual, además de justificar la diferencia correcta de los pesos atómicos de los elementos, da lugar a la explicación de la existencia de isótopos, como veremos más adelante. Las partículas neutras, por no tener carga eléctrica, eran difíciles de detectar
mientras que la proposición de su existencia se dio primero por su inferencia y luego se confirmó mediante la observación directa. Ahora continuaremos con el siguiente subtema, que es el modelo atómico actual, el modelo de Bohr. Después de que Rutherford descubriera la naturaleza nuclear de los átomos, los científicos pensaron en el átomo como un sistema solar microscópico, en el que los electrones estaban en órbita alrededor del núcleo. Para explicar el espectro de líneas de hidrógeno, Bohr propuso inicialmente que los electrones se movían en órbitas circulares alrededor del núcleo. Sin embargo, según la física clásica, una partícula con carga eléctrica como un electrón que se mueve en trayectoria circular debería perder energía continuamente por emisión de la radiación electromagnética. Al perder energía, el electrón tendría que seguir una espiral hasta caer en el núcleo. Bohr enfocó este problema de forma similar a cómo Planck había abordado el problema de la naturaleza de la radiación emitida por los objetos calientes. Supuso que las leyes conocidas de la física eran inadecuadas para describir los aspectos de los átomos. Además, Bohr adoptó la de Planck de que las energías están cuantizadas. Bohr basó su modelo en tres postulados. El primero de ellos dice que solo están permitidas órbitas con ciertos radios correspondientes a ciertas energías definidas para los electrones de un átomo. El segundo postulado dice, un electrón en una órbita permitida tiene energía específica y está en un estado de energía permitido. Un electrón en un estado de energía permitido no irradia energía y por tanto no cae en espiral hacia el núcleo. El tercer postulado dice, un electrón solo emite o absorbe energía cuando pasa de un estado permitido de energía a otro. Esta energía se emite o se absorbe en forma de fotón. Sin embargo, el modelo propuesto por Bohr tiene las siguientes limitaciones, entre las que destacan las siguientes dos que les coloqué. Este modelo no describe los espectros absorbidos y emisiones de elementos más pesados que el hidrógeno, lo cual es una gran deficiencia, pues no todos los elementos poseen hidrógeno. El movimiento del electrón en el modelo de Bohr no concuerda con el movimiento de electrones de elementos más pesados. Esto también es una gran deficiencia, ya que existen en la tabla periódica elementos más pesados que el hidrógeno. Esto lo veremos en las diapositivas más adelante. Continuando con los modelos atómicos actuales, seguirá el modelo propuesto por Sommerfeld. En el año 1916 perfeccionó el átomo de Bohr, considerando que si el electrón está sometido a una fuerza inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, esto es la ley de Coulomb, espero que lo hayan visto en su curso de física. Si han notado, hemos tocado algunos conceptos que se ven en la materia de física. Si tienen alguna duda de estos, pues escríbanme y si gustan podemos hacer como un pequeño glosario de algunos conceptos de física que se están tocando en este tema. Bueno, continúo. Decía que el modelo de Sommerfeld debería describir una elipse y no una circunferencia. En 1915, Sommerfeld desarrolló su propia versión del modelo atómico de Bohr, publicado 2 años antes. Aunque el modelo de Bohr funcionaba para el átomo de hidrógeno, es decir, un átomo con un solo electrón, no era capaz de explicar el comportamiento de los átomos con más de un electrón. Para resolver esta situación, Sommerfeld consideró órbitas elípticas además de órbitas circulares del modelo de Bohr y también tuvo en cuenta que algunos átomos de electrones se podían mover a velocidades relativas. El modelo atómico de Sommerfeld es la generalización del modelo de Bohr, combinada con aspectos de la física clásica y de la teoría cuántica de Planck, y fue uno de los resultados más importantes de la vieja teoría cuántica. En la siguiente imagen observar el modelo atómico de Sommerfeld, donde incluye las órbitas circulares de Bohr y también agrega sus órbitas elípticas.